El director gritó, ¡corte!, 3 veces, pero mi esposo, una celebridad, seguía atrapado en un beso apasionado con su amor de la infancia. Como su asistente, amablemente les recordé la situación. Sin embargo, la vieja amiga rompió en llanto frente a todo el equipo, alegando que estaba demasiado inmersa en su papel. Mi esposo me reprendió, diciendo que mis ojos y mi corazón estaban tan sucios que veía maldad en todo. Esa noche, los paparazzi los captaron entrando y saliendo juntos de un hotel de 5 estrellas. En el pasado, esto me habría devastado, me habría obsesionado con él y me habría apresurado a manejar la crisis de relaciones públicas, llorando a escondidas. Pero esta vez me di cuenta de que nuestros 5 años de matrimonio secreto no significaban nada. Justo después de hablar con un abogado sobre el divorcio, Eduardo entró al vestíbulo con la marca de labial de su amiga de la infancia, Camila, en el cuello. Al verme, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Su mirada se volvió fría y me dijo con dureza, Valeria, ¿no puedes entender tu lugar? Esta es una sala de descanso para los actores principales, organizada por el equipo. ¿Qué haces aquí? Me acerqué a la mesa de maquillaje y tomando mi termo, respondí con indiferencia. Recojo mis cosas. Eduardo había empezado su día a las 5 de la mañana. Yo había preparado la comida del termo a las 3 y al ver que no la había tocado, entendí que ni siquiera la había probado. Cuando me vio girar para irme, frunció el ceño molesto y añadió, no vuelvas a preparar comida. No es comestible. No era la primera vez que decía que mi cocina era mala. Antes habría explotado y le habría reclamado. ¿No decías que querías comer lo que preparaba toda la vida? ¿Por qué ahora te disgusta? Pero esta vez ni siquiera me molesté en discutir. Fue lo único que dije al salir por la puerta. Eduardo me llamó desde la puerta. Esta noche habrá una cena con el equipo. El director quiere que hable con Camila sobre el guión. Fingí no notar la culpa en su voz y respondí fríamente. Está bien. Después de cerrar la puerta, tiré el termo a la basura. La última escena se había filmado cerca de casa, así que Eduardo no se quedó en el hotel. Volvió alrededor de la 1C0A. Mary, al ver que no lo esperaba en la sala como solía hacer, empujó la puerta del dormitorio y me dijo impaciente, Valeria, sabes que tengo problemas para dormir. ¿Por qué no preparaste mi té relajante? Anoche se me acabaron las hojas de té. Le contesté mientras me tapaba con la manta. Si quieres, pide algo por delivery. Con un fuerte portazo, Eduardo salió hacia su estudio. Ese era su modo de mostrar que estaba enojado. Y en el pasado, yo habría pasado la noche en vela, finalmente humillándome para disculparme. Pero esa noche no fui tras él, ni tampoco lo hice al amanecer. Al día siguiente, el equipo trasladó la filmación a una montaña remota. Por una vez, Eduardo me permitió viajar con él en la misma camioneta. Apenas subí, Camila, con un vestido sin espalda, se acercó elegantemente y preguntó, Eduardo, ¿tienes repelente para mosquitos? Siempre me pican. Al verme, cambió de tono. Ah, Valeria, ¿también vienes? Entonces será mejor que tome otro coche. Antes de que pudiera terminar, Eduardo me ordenó fríamente. Valeria, no puedes ser sensata. Deja de causar problemas. Ve en el coche de los asistentes. Por primera vez, no discutí y bajé de la camioneta. Mientras observaba cómo me alejaba, Eduardo frunció el ceño. 5 minutos después, recibí un mensaje de WhatsApp. Hoy Camila tiene una escena en la que muestra las piernas. No malinterpretes. Respondí brevemente. Entendido. La burbuja de escritura permaneció activa unos minutos. Sin pensar, cerré WhatsApp y apagué mi teléfono. Sin las órdenes de Eduardo, el paisaje en el camino se volvió más hermoso. Esa noche, mientras finalizábamos la filmación, una estructura montada por los carpinteros se derrumbó. Eduardo empujó a Camila fuera del peligro y ambos rodaron por el suelo, acabando con sus labios unidos accidentalmente. El equipo aplaudió y Camila se acurrucó tímidamente en sus brazos. No malinterpreten, no hay nada entre nosotros, dijo sonriendo. Eduardo no explicó nada, simplemente la sostuvo más fuerte. Mientras me alejaba cojeando, encontré un lugar apartado para atender mi herida. Cuando regresé, todos ya se habían ido. La oscuridad me rodeaba y los sonidos de animales salvajes resonaban a mi alrededor. Me acurruqué junto a un árbol y esperé con miedo hasta el amanecer. Al bajar la montaña, finalmente tuve señal y Eduardo me llamó furioso. Valeria, ¿por qué no contestaste mis llamadas? Camila fue picada por mosquitos. Ve al hospital y cómprale medicina. Silenciosa, escuché cómo su tono se volvía más impaciente. Te doy media hora para volver al set. Respondí calmadamente. Estoy en la montaña. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de su voz más suave. Quédate donde estás. Voy a buscarte. Me tomará una hora. El sol ya brillaba alto, pero Eduardo nunca llegó. Finalmente, arrastré mi cuerpo herido de vuelta al set. Al llegar, Eduardo entró a la tienda mientras terminaba una llamada con una nueva candidata para asistente. Su mirada recayó en mi teléfono y preguntó con frialdad, ¿con quién hablabas? Respondí sin emoción, con alguien que no conoces. Él asumió que era una llamada de un desconocido y no preguntó más. Entonces, arrojó una caja de comida sobre la mesa. Te traje algo para comer. Al abrirla, percibí el hedor agrio de sobras en mal estado. Eduardo aclaró su garganta. Alguien tomó la caja equivocada. Me recosté en la cama y respondí, no importa, ya pedí mi propio delivery. Su expresión se oscureció. ¿Por qué no me dijiste que ibas a pedir comida? Valeria, te he dicho muchas veces que entre Camila y yo no hay nada. Todo es por la química en pantalla. ¿Por qué haces tanto escándalo? Respondí fríamente. No estoy haciendo un escándalo. Mi indiferencia solo lo enfureció más. Entonces, ¿por qué no compraste la medicina? Es solo un pequeño favor. Agotada de su maltrato, respondí desde la cama. No me siento bien. No
no voy a ir. Esa noche, Eduardo y Camila fueron tendencia en las redes. Un video mostraba a Eduardo cargándola como una princesa hacia el hospital. Decidida, contacté a periodistas para viralizar el escándalo. Me aseguré de que obtendría el 50% de las ganancias por la exclusiva. Al día siguiente, la historia de amor entre Eduardo y Camila dominó las tendencias. Mientras Eduardo filmaba en otra ciudad, yo ya tenía todo listo para nuestro divorcio. Por un momento, me quedé parada en la puerta, incrédula. La mirada de Eduardo cayó sobre mi cuerpo cubierto por la toalla y pareció ligeramente desconcertado. Entremos primero. Me aparté tambaleando, sin pensar demasiado, y lo miré con los ojos entrecerrados y algo mareados mientras él entraba. Justo al cerrar la puerta, una nueva oleada de náuseas me golpeó. Me cubrí la boca y corrí hacia el baño, chocando contra la espalda ancha de Eduardo. Él se giró rápidamente y me sostuvo por la cintura. ¿Estás bien? Me dan ganas de vomitar, Eduardo. Me siento mareada. Quiero vomitar. Alcé la mirada hacia él y noté lo rojas que estaban sus orejas. De repente recordé una noche meses atrás, cuando habíamos salido a beber con Liam. Esa vez tomé demasiado y terminé por error en la habitación de Eduardo. Cuando lo abracé esa noche, noté que sus orejas estaban igual de rojas. Aguanta, te ayudaré a llegar al baño. Intentó agarrar mi brazo desnudo, pero lo soltó rápidamente, como si hubiera tocado algo caliente. Me di cuenta de que Eduardo tenía manos hermosas, largas, con nudillos bien definidos. Esas manos parecían lo suficientemente largas como para envolver mi cintura. El alcohol siempre intensificaba los sentidos. Por alguna razón, una imagen bastante inapropiada me vino a la cabeza, haciéndome sentir sedienta. Él me permitió apoyarme torpemente en él. Lo miré y sus labios delgados y sexys parecían de un rojo tentador, como fruta madura. Incapaz de resistir, me acerqué y succioné suavemente esos labios. La sensación cálida y suave era embriagadora. Un aroma fresco a pino lo rodeaba, calmando mi estómago y aliviando las náuseas. Valeria, pronunció mi nombre con su voz profunda mientras tomaba mi mano errante. A la luz tenue, su rostro hermoso estaba tan cerca del mío que podía contar sus largas pestañas ligeramente rizadas. También pude ver el tumulto apenas disimulado en sus ojos y sentir el leve temblor en la mano que sostenía la mía. ¿Cómo podía alguien ser tan guapo y tener unos labios tan deliciosos? Después de conocer a Camila, ella siempre elogiaba la apariencia y la inteligencia inigualables de su hermano, bromeando con que debería convertirme en su cuñada. Al principio pensé que exageraba, pero cuando lo conocí, me di cuenta de que sus palabras se quedaban cortas. Desde entonces, visitaba su casa con cualquier excusa, buscando oportunidades para verlo de reojo. Una vez lo encontré leyendo en el estudio, bañado por la luz del sol. En ese momento, parecía una figura divina. Estaba tan absorto en su libro que ni siquiera notó mi presencia. Me senté en silencio, observándolo durante un largo rato, hasta que me cansé y apoyé mi cabeza en la mesa. Avergonzada, me quedé dormida. Al despertar, él seguía leyendo, pero había colocado su chaqueta sobre mí. Pensé que ese encuentro nos acercaría, pero al día siguiente, mientras iba al cine con Alexander, lo vi con Liam. Me emocioné al verlo fuera de la escuela, pero me saludó con una mirada fría e indiferente y siguió caminando. Me sentí bastante decepcionada. Después de eso, fue más difícil encontrármelo en su casa, y mi pequeño enamoramiento por él se desvaneció. Dejé de soñar despierta con él y con las bromas de nuestros padres. Empecé a desarrollar sentimientos por Alexander, sellando nuestro pacto de desayunos durante 100 días. Sin embargo, de alguna manera, me encontraba de nuevo en el punto de partida. Valeria. Eduardo inclinó la cabeza, evitando mis labios juguetones. ¿Sabes quién soy? Sí, ¿quién soy? Eduardo, balbuceé, sin saber por qué. Él rió suavemente, con una voz baja y seductora que me hizo temblar. Bien, mientras no me confundas con alguien más. Aún no había procesado sus palabras cuando, de repente, se inclinó y me besó de manera apasionada, casi asfixiante. Ese beso no tenía nada de la compostura habitual de Eduardo. Mi mente se nubló por la intensidad del beso, y mis dedos se apoyaron suavemente en su pecho. Sentía que no podía soportarlo, pero tampoco tenía fuerzas para apartarlo. Cierra los ojos, murmuró mientras mordía suavemente mi lóbulo y ordenaba. Su aliento cálido rozó mi oído, con su voz ronca y sexy. Lo miré con una expresión aturdida, casi hipnotizada por su beso. Era increíblemente guapo, con una nariz alta y una mandíbula afilada y atractiva. No me extrañaba que todas las chicas en la escuela dijeran que era alguien inalcanzable. Ni siquiera sabes cerrar los ojos al besar. ¿Es este tu primer beso? Sí, murmuré apenas coherente. Él soltó una risa baja, levantando mi barbilla mientras me miraba profundamente a los ojos. Luego, me besó con más intensidad. ¡Qué honor para mí! Me levantó en brazos y me llevó a la habitación. Ambos sabíamos lo que ocurriría después. De pie junto a la cama, preguntó con voz ronca. ¿Estás segura? Extendí los brazos y rodeé su cintura delgada y fuerte. Con la mente nublada por la embriaguez, le susurré al oído, más que segura. Después de todo, una vez fuiste el hombre de mis sueños. ¿Cómo podría dejarte escapar ahora? Eduardo era la imagen perfecta de un hombre delgado, vestido y musculoso sin ropa. Su cuerpo estaba increíblemente en forma. Esas piernas largas, esa cintura esbelta, esa voz sexy y cautivadora. No podía imaginar lo feliz que estaría en un momento. Él dejó escapar un suave suspiro, su voz terriblemente ronca. Podría doler. La primera vez. Seré cuidadoso. Mi cuerpo tembló, y con un tono provocativo murmuré en el mismo tono áspero. ¿Estás dudando porque no puedes
rendir. Esas palabras parecieron encender algo dentro de él. Al instante, el mundo se convirtió en un caleidoscopio de sensaciones. Algo lentamente capturó y chupó mis labios, como si plumas suaves acariciaran mi corazón. Sus manos ardientes recorrieron mi cuerpo, temblando como si acariciaran el tesoro más preciado del mundo. Olas de calor se apoderaban de mí, una tras otra. Sentí como si hubiera muerto y regresado a la vida, disfrutando de su placer. Escuchar cómo Eduardo repetía mi nombre, Valeria, una y otra vez, me llenaba de una alegría inmensa. Después de la primera vez, mi voz quedó ronca de tanto gritar. Se puso los pantalones y fue a servirme un poco de agua. Yo estaba esparcida en la cama, con el cuerpo hecho pedazos, sin ganas de moverme. Solo mis ojos lo seguían, recordando lo fuerte y vigoroso que había sido hace unos momentos. Sentí como mis mejillas se sonrojaban. En la escuela, todos decían que Eduardo era distante y que no mostraba interés por las mujeres, como si fuera un monje reencarnado. Claramente, nadie conocía al verdadero Eduardo. Toma un poco de agua para calmar la garganta. Me animó acercándome un vaso. Negué con la cabeza y fruncí los labios en un puchero. Estoy demasiado cansada. No quiero moverme. Con paciencia me tomó en sus brazos y me dio de beber con cuidado. Aún así, un poco de agua se deslizó por mis labios. Las gotas cristalinas cayeron sobre mi pecho y continuaron bajando. Los brazos de Eduardo se tensaron alrededor de mí y la mano que sostenía el vaso se detuvo. Sedienta, me moví inquieta en su abrazo, insatisfecha. Eduardo, quiero más, susurré. Su cuerpo tembló y bajó la mirada hacia mí. Esa mirada hizo que mi voz se quebrara por los nervios y comencé a entrar en pánico. No puede ser. Lo que tú quieras, dijo, dejando el vaso a un lado y volviendo a presionarme contra él. Sus besos llenos de deseo me dejaron completamente aturdida. Las cortinas blancas junto a la ventana ondeaban con la brisa nocturna, haciendo difícil distinguir entre un día y otro. Se sentía como si fuegos artificiales explotaran en mi mente, y por un momento pensé vagamente que esto no era lo que quería. Pero antes de que pudiera protestar, la oscuridad me envolvió por completo. Al despertar, mi cabello estaba desordenado, y yo me aferraba a Eduardo como si fuera un pulpo. La resaca había desaparecido por completo, dejando mi mente más clara que nunca. Realmente había sucedido. Me había acostado con Eduardo. ¿Qué debería hacer una mujer al despertar después de pasar la noche con alguien? ¿Debería gritar y llorar por mi pérdida de inocencia? Pero en serio, despertar en los brazos de un hombre tan guapo. ¿Quién podría llorar? ¿Quién podría? Definitivamente yo no. Jugaba peligrosamente con los abdominales marcados de Eduardo. Desde arriba escuché 2 toses incómodas. Levanté la mirada y me encontré con sus profundos ojos oscuros. Pillada en el acto, sonreí tímidamente. Buenos días. Eduardo tosió de nuevo, girando la cabeza para evitar mi mirada. Sus orejas estaban ligeramente rosadas. Parecía tan inocente, como si el hombre salvaje de la noche anterior no fuera él. Con voz ronca, respondió. Buenos días. Después de una pausa, agregó. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora tienes que asumir la responsabilidad por mí. Me quedé atónita. ¿No era esa mi línea? Eduardo claramente malinterpretó mi silencio, creyendo que yo no estaba dispuesta. Sus dedos largos y pálidos levantaron mi barbilla, esta vez sin evitar mi mirada. En cambio, me miró con una intensidad inusual, y su tono fue más serio que nunca. Valeria, como tú tomaste la iniciativa, ahora tienes que asumir toda la responsabilidad. ¿Tomé la iniciativa? ¿Cuándo pasó eso? No recuerdo nada. Viendo mi confusión, Eduardo me sugirió. Escucha el mensaje de voz que le enviaste a Liam. Luego se levantó y fue a la cocina a prepararme el desayuno. Reproduje el mensaje de voz que había enviado a Liam. Dile a tu hermano que venga a quedarse conmigo esta noche. Cough, cough, casi me ahogué. ¿Qué clase de palabras escandalosas eran esas? En realidad, solo quería que Liam le dijera a Eduardo que se quedara conmigo. Qué malentendido tan maravilloso. Sintiendo un poco de culpa, transformé esa culpa en apetito y devoré todo el desayuno que Eduardo había preparado. Después del desayuno, Eduardo recibió una llamada telefónica. Al colgar, me dijo que su profesor quería que fuera al laboratorio, pero que más tarde me llevaría a cenar y luego volveríamos juntos a casa. Eduardo me dio algunos besos antes de irse, como si le costara despedirse. Me quedé ahí, con una sonrisa boba en el rostro, pensando, volveremos a casa juntos. Pero mientras veía su figura desaparecer por la puerta, una sensación amarga comenzó a instalarse en mi pecho. No era alivio, ni esperanza, era la certeza de que él nunca cambiaría. Esa sonrisa boba en mi cara era la despedida silenciosa del amor que una vez sentí por él. Me levanté lentamente de la cama, dejando que la toalla se deslizara sobre mis hombros. Me acerqué a la ventana y miré hacia la ciudad que despertaba bajo el primer sol de la mañana. La vida seguía adelante, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que Eduardo nunca me vería como su igual, que nunca sería más que su sombra, alguien a quien recurría cuando necesitaba consuelo o compañía, pero a quien ignoraba cuando algo más brillante capturaba su atención. Durante días, fingí que nada había cambiado. Jugaba el papel de la esposa comprensiva, la que nunca hacía preguntas ni mostraba celos. Eduardo seguía pavoneándose por la casa como si fuera el dueño del mundo, convencido de que Camila y yo conviviríamos eternamente en ese triángulo mal disimulado. Llegaba tarde, con su camisa oliendo a su perfume caro, y yo solo sonreía. Él asumía que mi silencio era sumisión, pero en realidad era la calma que precede a la tormenta. Valeria, no hagas un drama, me decía con tono condescendiente cada vez que notaba mi expresión indiferente. Camila es solo parte del trabajo, no respondía. Cada palabra suya
suya era un ladrillo más en la tumba que le estaba construyendo. Sabía que Eduardo me había subestimado durante años. Él creía que siempre estaría a su sombra, esperando por un gesto de su parte, pero esta vez no iba a correr detrás de él. Había pasado demasiado tiempo relegada a un segundo plano. Esta vez me aseguraría de que perdiera todo lo que había construido. El primer paso fue contactar a mi abogado. No se trataría solo de un divorcio. Yo quería más. Quería arruinar su carrera, destruir su imagen pública y asegurarme de que Camila, esa amante disfrazada de amiga, también cayera en la miseria. Llamé a un periodista con quien Eduardo había trabajado años atrás y le ofrecí una exclusiva, la historia secreta de su romance con Camila, adornada con detalles suficientes para desatar un escándalo. Sabía que con la prensa a mis espaldas, la caída de Eduardo sería inevitable. El artículo salió publicado una semana después. Las redes sociales estallaron. Eduardo y Camila se convirtieron en el blanco de la opinión pública, criticados por su falta de ética y profesionalismo. La productora del proyecto en el que trabajaban empezó a considerar reemplazarlos, preocupada por la mala publicidad. Camila, al principio, trató de manejar la situación con su habitual sonrisa despreocupada, pero pronto comenzó a mostrar señales de estrés. Esto se está saliendo de control, le escuché decirle a Eduardo por teléfono una noche. Necesitas controlar a Valeria. No puedo seguir así. Eduardo, frustrado, intentó confrontarme, pero en lugar de gritar o discutir, me limité a mirarlo con frialdad. ¿Qué esperabas, Eduardo? ¿Que me quedara callada para siempre? Su rostro mostró por primera vez en años una expresión que casi podría confundirse con miedo. Sabía que estaba perdiendo el control, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Camila empezó a alejarse lentamente. Dejó de responder sus mensajes tan rápido como antes, y sus excusas para no verlo se volvieron más frecuentes. Eduardo intentó aferrarse a ella, desesperado por mantener al menos una parte de su vida intacta, pero todo se desmoronaba, y yo, mientras tanto, observaba cada momento con una satisfacción silenciosa. El siguiente golpe llegó cuando la productora decidió oficialmente remover a Eduardo del proyecto. Sin contrato y sin reputación, su carrera comenzó a desmoronarse. Las marcas que lo patrocinaban retiraron su apoyo, y los amigos que solían rodearlo desaparecieron como ratas, abandonando un barco que se hunde. Eduardo intentaba mantenerse a flote, pero cada paso que daba lo hundía más en la desesperación. En casa, nuestros silencios se volvieron insoportables. Eduardo me miraba con resentimiento, incapaz de entender cómo yo podía mantenerme tan serena mientras su mundo se desmoronaba. ¿Por qué no haces nada?, me preguntó una noche, con la voz cargada de impotencia. ¿No ves lo que está pasando? Lo miré a los ojos y respondí con calma. Sí, Eduardo, lo veo perfectamente. Eduardo comenzó a pasar cada vez más tiempo encerrado en su estudio, intentando en vano reparar lo irreparable. Yo lo escuchaba hablar por teléfono durante horas, negociando con productores, rogando por oportunidades, pero todo era inútil. Nadie quería asociarse con él. La prensa no lo dejaba en paz, y los rumores sobre su caída se esparcían como un incendio forestal. Camila fue la primera en cortar los lazos. Dejó de responder sus mensajes, desapareciendo sin previo aviso. Eduardo la llamaba obsesivamente, dejando mensajes desesperados que nunca obtuvieron respuesta. Una noche, tiró su teléfono al suelo en un arrebato de furia, dejando escapar un grito ahogado de frustración. Desde mi habitación, escuché el ruido sordo del celular estrellándose contra la pared. No fui a consolarlo. En otro tiempo, habría corrido hacia él, intentando salvarlo de sí mismo. Pero ahora, simplemente lo dejé solo con su rabia y su impotencia. Esa era su penitencia, y yo no iba a interrumpirla. Los días se convirtieron en semanas, y Eduardo se hundía más y más en su propio infierno. Sin trabajo, sin amigos y sin Camila, no le quedaba nada a lo que aferrarse. Pasaba horas en la sala, mirando la televisión sin siquiera prestarle atención. Su barba crecía desordenada, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, se volvieron opacos y vacíos. Cada vez que intentaba hablar conmigo, su voz sonaba rota, como si supiera que nada de lo que dijera podría revertir lo que ya estaba hecho. Una noche, lo encontré sentado en el sofá, con la mirada perdida en la nada. Tenía una botella de whisky en la mano y los ojos vidriosos por el alcohol. Cuando me vio, intentó esbozar una sonrisa, pero fue un gesto triste y forzado. Lo arruiné todo, ¿verdad?, murmuró, sin mirarme directamente. Me senté frente a él, cruzando las piernas con calma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control absoluto de la situación. Sí, Eduardo, lo arruinaste todo. No hubo recriminaciones ni gritos, solo una verdad fría e incuestionable. Eduardo bajó la mirada, aceptando su derrota sin más resistencia. En ese momento, comprendí que mi venganza estaba casi completa. No necesitaba gritar ni hacer escándalos. El hombre que una vez me había menospreciado estaba ahora destruido, y todo lo que tenía que hacer era observar cómo se desmoronaba. Poco después de esa conversación, Eduardo empacó sus cosas y se fue sin decir adiós. Lo vi salir por la puerta con una pequeña maleta en la mano y sentí una paz indescriptible al verlo desaparecer de mi vida. Era como si, finalmente, me hubiera liberado de una carga que había llevado durante años. Con Eduardo fuera de escena, decidí seguir adelante con mi vida. Encontré trabajo en una productora independiente, y fue allí donde conocí a alguien que me devolvió la fe en el amor. No fue algo inmediato ni explosivo, sino una conexión tranquila y sincera que creció con el tiempo. Por primera vez en años, me sentí valorada por quien era, no por lo que podía ofrecer. La vida sin Eduardo fue como quitarse una venda que había llevado durante años. Al principio
principio me costó acostumbrarme a la libertad, pero poco a poco aprendí a vivir sin ese peso sobre mis hombros. Me enfoqué en mi trabajo, rodeada de personas que valoraban mi esfuerzo y no me veían como una extensión de alguien más. Con el tiempo, incluso empecé a disfrutar de mi soledad, sabiendo que cada día era una oportunidad para seguir adelante. Eduardo, en cambio, se sumergió en la oscuridad, perdió su prestigio y sus amigos lo abandonaron. Intentó acercarse a algunas de las personas que habían sido leales en su momento, pero todos le dieron la espalda. Ya no era el hombre exitoso y encantador al que querían tener cerca. Era solo un recordatorio incómodo de lo rápido que alguien puede caer en desgracia. La fama que una vez lo había elevado ahora era su mayor enemigo. Las personas que antes lo buscaban ahora evitaban pronunciar siquiera su nombre en público. Supe que había intentado contactar a Camila varias veces después de su partida, pero ella lo había bloqueado en todas las plataformas posibles. En su desesperación, Eduardo se mudó a un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, lejos de los círculos que alguna vez había dominado. Allí pasó los días en silencio, aislado del mundo, sin nada que lo mantuviera ocupado más que los recuerdos de lo que había perdido. A veces me preguntaba si él pensaba en mí, si se daba cuenta de que cada paso que lo había llevado hasta ese punto había sido cuidadosamente orquestado por mí, pero no necesitaba una respuesta. La satisfacción no venía de saber que él me extrañaba, sino de ver cómo su mundo se desmoronaba lentamente, día tras día. Era una caída sin fin, una espiral de fracaso y arrepentimiento de la que nunca podría escapar. Un día, mientras revisaba mis mensajes, encontré un correo de él. El asunto decía simplemente: lo siento. Abrí el mensaje sin expectativas. En él, Eduardo pedía disculpas, no solo por lo que había hecho, sino por lo que nunca había sido capaz de hacer. Valorarme, respetarme, verme como algo más que su asistente personal en la vida. Pero para mí, sus palabras ya no significaban nada. Era demasiado tarde. Decidí no responder. Cerré el correo con una calma absoluta, sintiendo que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Las disculpas no borrarían el daño, y no necesitaba su redención para seguir adelante. En el trabajo, las cosas iban mejor que nunca. Los proyectos se sucedían uno tras otro, y en medio de todo, conocí a alguien especial. No fue algo planeado ni inmediato, sino una conexión genuina que creció con el tiempo. Era un director joven y apasionado, alguien que me trataba con respeto desde el primer día. A su lado, volví a descubrir lo que era ser vista y apreciada por quien era, no por lo que había soportado. No hablamos mucho del pasado. Él sabía lo suficiente para entender que no necesitaba revivir esos momentos. Solo me apoyaba, me acompañaba y me hacía reír en los días difíciles. Con él, los días eran ligeros y las noches tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Cada tanto, escuchaba rumores sobre Eduardo. Sabía que había intentado regresar a la industria, pero nadie estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Los escándalos lo habían seguido como una sombra, y su reputación estaba irremediablemente manchada. Ya no era más que un fantasma del hombre que había sido, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, lo vi desde lejos. Estaba sentado en una banca, con la cabeza baja y los hombros caídos. El Eduardo que yo había conocido, tan lleno de arrogancia y seguridad, había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba un hombre derrotado, consumido por los errores de su pasado. No me acerqué, no tenía nada que decirle, y él tampoco necesitaba saber que lo había visto. Seguí caminando, con la certeza de que mi vida ahora estaba en otro lugar, lejos de él y de todo lo que había representado. Esa fue mi victoria final. No solo había logrado liberarme de su sombra, sino que también había encontrado una nueva luz en mi camino. Mientras Eduardo seguía atrapado en su propio infierno personal, yo había aprendido a vivir, a amar y a ser feliz por mí misma. Eduardo, por otro lado, nunca logró recuperarse. Cada vez que intentaba volver al mundo del espectáculo, se encontraba con puertas cerradas. La industria lo había olvidado, y sus antiguos amigos lo evitaban como si su fracaso fuera contagioso. Lo último que supe de él fue que vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, solo y sin perspectivas. Pensar en él no me provocaba odio ni rencor, solo una fría satisfacción. Eduardo había aprendido la lección más dura de todas. La verdadera pérdida no es la que ocurre de golpe, sino la que se siente cada día al despertar y saber que nunca recuperarás lo que perdiste. Mi historia con él fue solo un capítulo más, uno que había cerrado con la certeza de que nunca más permitiría que alguien tuviera ese tipo de poder sobre mí. Ahora, cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, sin sombras, sin miedos. Y esa, sin duda, era la mejor venganza de todas. La vida sin Eduardo fue como quitarse una venda que había llevado durante años. Al principio me costó acostumbrarme a la libertad, pero poco a poco aprendí a vivir sin ese peso sobre mis hombros. Me enfoqué en mi trabajo, rodeada de personas que valoraban mi esfuerzo y no me veían como una extensión de alguien más. Con el tiempo, incluso empecé a disfrutar de mi soledad, sabiendo que cada día era una oportunidad para seguir adelante. Eduardo, en cambio, se sumergió en la oscuridad, perdió su prestigio y sus amigos lo abandonaron. Intentó acercarse a algunas de las personas que habían sido leales en su momento, pero todos le dieron la
espalda. Ya no era el hombre exitoso y encantador al que querían tener cerca. Era solo un recordatorio incómodo de lo rápido que alguien puede caer en desgracia. La fama que una vez lo había elevado ahora era su mayor enemigo. Las personas que antes lo buscaban ahora evitaban pronunciar siquiera su nombre en público. Supe que había intentado contactar a Camila varias veces después de su partida, pero ella lo había bloqueado en todas las plataformas posibles. En su desesperación, Eduardo se mudó a un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, lejos de los círculos que alguna vez había dominado. Allí pasó los días en silencio, aislado del mundo, sin nada que lo mantuviera ocupado más que los recuerdos de lo que había perdido. A veces me preguntaba si él pensaba en mí, si se daba cuenta de que cada paso que lo había llevado hasta ese punto había sido cuidadosamente orquestado por mí. Pero no necesitaba una respuesta. La satisfacción no venía de saber que él me extrañaba, sino de ver cómo su mundo se desmoronaba lentamente, día tras día. Era una caída sin fin, una espiral de fracaso y arrepentimiento de la que nunca podría escapar. Un día, mientras revisaba mis mensajes, encontré un correo de él. El asunto decía simplemente: lo siento. Abrí el mensaje sin expectativas. En él, Eduardo pedía disculpas, no solo por lo que había hecho, sino por lo que nunca había sido capaz de hacer. Valorarme, respetarme, verme como algo más que su asistente personal en la vida. Pero para mí, sus palabras ya no significaban nada. Era demasiado tarde. Decidí no responder. Cerré el correo con una calma absoluta, sintiendo que, finalmente, había cerrado ese capítulo de mi vida. Las disculpas no borrarían el daño, y no necesitaba su redención para seguir adelante. En el trabajo, las cosas iban mejor que nunca. Los proyectos se sucedían uno tras otro, y en medio de todo, conocí a alguien especial. No fue algo planeado ni inmediato, sino una conexión genuina que creció con el tiempo. Era un director joven y apasionado, alguien que me trataba con respeto desde el primer día. A su lado, volví a descubrir lo que era ser vista y apreciada por quien era, no por lo que había soportado. No hablamos mucho del pasado. Él sabía lo suficiente para entender que no necesitaba revivir esos momentos. Solo me apoyaba, me acompañaba y me hacía reír en los días difíciles. Con él, los días eran ligeros y las noches tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Cada tanto, escuchaba rumores sobre Eduardo. Sabía que había intentado regresar a la industria, pero nadie estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Los escándalos lo habían seguido como una sombra, y su reputación estaba irremediablemente manchada. Ya no era más que un fantasma del hombre que había sido, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, lo vi desde lejos. Estaba sentado en una banca, con la cabeza baja y los hombros caídos. El Eduardo que yo había conocido, tan lleno de arrogancia y seguridad, había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba un hombre derrotado, consumido por los errores de su pasado. No me acerqué. No tenía nada que decirle, y él tampoco necesitaba saber que lo había visto. Seguí caminando, con la certeza de que mi vida ahora estaba en otro lugar, lejos de él y de todo lo que había representado. Esa fue mi victoria final. No solo había logrado liberarme de su sombra, sino que también había encontrado una nueva luz en mi camino. Mientras Eduardo seguía atrapado en su propio infierno personal, yo había aprendido a vivir, a amar y a ser feliz por mí misma. Aqui está a última parte ajustada conforme seu pedido. Agora, com a cena final que revela o encontro inesperado com Camila, a ex-amante de Eduardo, servindo drinks no restaurante. Con cada paso que daba lejos de Eduardo, me sentía más ligera. El pasado quedó atrás, como un libro que se cierra para no ser abierto nunca más. Mi vida tomó un rumbo nuevo, sin las ataduras del rencor ni el peso del resentimiento. Había ganado mi libertad, no solo de él, sino de la versión de mí misma que una vez creyó que necesitaba su amor para ser feliz. Los proyectos en la productora continuaron, y con cada trabajo consolidé mi carrera. El director con el que había iniciado esa conexión especial se convirtió en alguien más que un colega. Comenzamos a salir fuera del trabajo, primero como amigos, luego como algo más. No hubo promesas grandiosas ni gestos extravagantes, solo una sensación de calma y confianza que nunca antes había experimentado. Una noche, mientras caminábamos por el parque después de una cena sencilla, se detuvo y me miró a los ojos. Valeria, no quiero apresurar nada, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, en los días buenos y en los malos. No fueron palabras vacías. Sentí la verdad en cada sílaba. Era la primera vez que alguien me veía de verdad, y no como un adorno o una extensión de sus propios sueños. Con el tiempo, nuestra relación floreció de forma natural. No hubo comparaciones con el pasado, ni sombras que oscurecieran nuestro presente. Él me enseñó que el amor podía ser sencillo y profundo al mismo tiempo, y yo aprendí que merecía ser amada de esa manera. Nunca más aceptaría menos que eso. Mientras tanto, Eduardo continuaba hundido en su propia miseria. La última vez que escuché algo sobre él fue por medio de un antiguo conocido en común. Me contó que Eduardo había intentado regresar al mundo del espectáculo por última vez, sin éxito. Está acabado, me dijo con un tono mezcla de compasión y desprecio. Ahora vivía solo en un pequeño apartamento, dependiendo de trabajos esporádicos para sobrevivir. Esa fue la confirmación final de que mi venganza estaba completa. Eduardo no solo había perdido su carrera, su amante y su prestigio, había perdido su identidad. El hombre que una vez había creído tener el mundo a sus pies era ahora un espectro de lo que había sido. Ya no era mi enemigo, porque
para ser enemigo primero hay que ser relevante, y él ya no lo era. Nunca sentí la necesidad de buscarlo ni de enfrentarlo de nuevo. La verdadera victoria fue seguir adelante, libre y feliz, mientras él permanecía atrapado en el pasado. No hubo reconciliación ni redención. Mi historia no necesitaba un cierre perfecto, porque el final ya lo había escrito yo, en cada paso que di lejos de él. Unos meses después, una noche cualquiera, salí a cenar con mi pareja. Habíamos elegido un restaurante elegante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde las luces tenues y la música suave crean una atmósfera perfecta para disfrutar de una buena conversación. Todo parecía fluir con naturalidad, hasta que vi a la camarera que se acercaba con nuestra bandeja de bebidas. Era Camila. Vestía el uniforme del restaurante, con una sonrisa tensa en el rostro mientras colocaba los vasos sobre la mesa. Durante un instante, nuestros ojos se encontraron, y pude ver la sombra del reconocimiento en su mirada. Intentó mantener la compostura, pero el rubor en sus mejillas y la forma nerviosa en que apartó la mirada la delataron. ¿Todo bien, señora?, preguntó con un tono que intentaba ser profesional, pero que no lograba ocultar el rastro de vergüenza en su voz. Sonreí con calma, disfrutando del momento en silencio. No necesitaba decir nada. Mi presencia allí, al lado de un hombre que me valoraba, era suficiente. Ella, en cambio, ahora era la que servía las mesas, relegada al lugar al que una vez creyó que yo pertenecía. Mi pareja me miró, ajeno a la historia que compartíamos Camila y yo, y levantó su copa. «Por nosotros», dijo con una sonrisa sincera, y yo brindé con él, sabiendo que ese era el cierre perfecto de mi historia. Mientras Camila se alejaba con la bandeja en la mano, sentí que cada pieza del pasado encajaba en su lugar. La vida, finalmente, había hecho justicia a su manera. Eduardo estaba solo, atrapado en su propio infierno, y Camila, que había creído ganar, ahora servía las bebidas de aquellos que, como yo, habían aprendido a levantarse de las cenizas.